Bienvenido a Diarios del Terror. Soy el narrador. Tu me gusta es vital, así que déjalo ahora y comenta desde dónde nos escuchas. Mira la etiqueta del video aquí abajo. Tenemos una selección con precios exclusivos para ti. Ahora, apaga la luz, ponte los audífonos, que vamos a empezar. Miren, yo sé lo que van a pensar. Van a creer que es el tequila, o que es la presión de la ciudad, que uno ya se vuelve loco de tanto respirar gas metano. Pero escúchenme bien, porque lo que les voy a contar no es un cuento de borrachos. Es la verdad que se esconde bajo el cemento de Ecatepec, ahí donde nadie quiere mirar. Mi nombre es Ricardo Mendoza, pero todos me dicen Rico. Por 20 años, mi oficina fue el subsuelo. Trabajaba para el sistema de mantenimiento del drenaje profundo, una chamba dura, sucia, de esas que la gente solo recuerda cuando el agua les llega al cuello. Yo conocía esos túneles mejor que mi propia casa, y créanme, son más largos y más oscuros de lo que se imaginan. La cosa empezó mal hace unos 2 meses. No fue un accidente, ni una inundación repentina. Fue que la gente comenzó a desaparecer. Primero fue el Chuy, un novato que apenas llevaba 6 meses con nosotros. Lo mandaron al sector B27, cerca de la vía Morelos, una zona de flujo lento. Entró a las 3 de la tarde para revisar una obstrucción y a las 5, su radio estaba mudo. Encontramos su casco flotando en un charco de lodo, pero ni rastro de él. El jefe, Don Chema, nos dijo que había sido un derrumbe, que el Chuy seguro se ahogó, pero en el sector B27 no había derrumbes. Solo había un olor a humedad vieja y el murmullo constante del agua sucia. La segunda desaparición fue la que nos puso los pelos de punta. El flaco, que era mi compañero de cuadrilla, un tipo fuerte, sin miedo a nada. Él sí conocía el peligro. Estábamos en el sector ciego, así le decimos a una sección olvidada, llena de sedimentos y agua estancada. El flaco se adelantó un poco, con la lámpara en mano. Yo estaba revisando el manómetro, agachado. De repente, oí un grito. Pero no fue un grito de dolor, ¿saben? Fue un grito de puro terror, un sonido que te arranca el alma del cuerpo. Me levanté de golpe. Flaco, flaco, ¿dónde estás? El haz de mi linterna bailaba sobre las paredes viscosas. Solo había la negrura y el eco de mi voz. El flaco se había esfumado, pero al lado de donde lo había visto por última vez, había algo más. Había lodo fresco, como si algo pesado se hubiera arrastrado por ahí. Y lo más raro, el lodo no era solo el color marrón habitual de las aguas negras. Estaba revuelto con algo que parecía tierra de panteón, una tierra grisácea y grasosa. Y había una huella de pie, descalzo, pero grande y muy alargada. Esa noche, en el comedor, mientras intentábamos tragar los frijoles refritos, empezamos a hablar. Los viejos de la cuadrilla, los que tenían más años en esto que yo, se miraban con ojos vidriosos. «Es ella», susurró Tacho, un señor que parecía hecho de alambre y tabaco. «La que llora». Yo, en ese momento, me reí. «La Llorona, por favor. Una leyenda de pueblo en el drenaje moderno de Ecatepec. Yo era un hombre de mantenimiento, de números y tuberías, no de fantasmas». «Tacho, no seas pendejo», le dije, aunque la voz me salió un poco temblorosa. «¿Crees que la Llorona, que busca a sus hijos, va a venir a buscar a plomeros viejos a las aguas negras?» Tacho no se rió. Me miró fijamente. «Esta ya no es la misma, Rico. La ciudad la cambió. La miseria la cambió. Dicen que cuando una leyenda se adapta a la porquería, se vuelve más fea. Esta ya no llora por sus hijos, Rico. Esta llora por todo lo que la ciudad tira, por las almas olvidadas, y se lleva a los vivos para que le hagan compañía en el fango». Me quedé callado, pero la historia me taladró la cabeza. Don Chema, el jefe, estaba desesperado. La prensa empezaba a preguntar, y él no podía decir que sus empleados se estaban evaporando. Me llamó a su oficina. «Rico, necesito que entres al sector ciego. Tú eres el único que lo conoce bien y el único lo suficientemente loco. Quiero que encuentres algo, una
herramienta, un cuerpo, lo que sea. Demuestra que fue un accidente. Me ofreció el doble de sueldo. Y yo, que tenía a mi vieja con una deuda en el banco, dije que sí. Bajé al sector ciego al día siguiente, con un equipo de seguridad y un compañero, el Beto, que era más joven y no sabía bien a lo que se enfrentaba. La única luz eran nuestras lámparas. El aire era denso, pesado, una mezcla de sulfuro y humedad que te pegaba en el pecho. Avanzamos lentamente. El ruido del agua era el único sonido, un constante shhh de la cloaca. Rico. Beto susurró, su voz aguda por el miedo. Huele raro, ¿no? Huele a mierda, Beto. Es el drenaje, le dije, tratando de sonar normal. No, no solo a eso. Huele a flor podrida, como a lirio viejo, pero mezclado con algo dulce y feo. Y tenía razón, había un perfume artificial, repugnante, que flotaba sobre el hedor natural de la tubería. Seguimos caminando, el agua hasta las rodillas. Las paredes de cemento estaban cubiertas por una capa de limo resbaladizo. Fue entonces cuando lo oímos. Era un sonido que venía de muy lejos, resonando a través de los tubos como si el drenaje mismo estuviera gimiendo. Era un llanto, pero no era el lamento de una mujer dolida, no. Era un gemido largo, desesperado, que terminaba en un gruñido. Era el sonido de alguien que se está volviendo loco, que está reclamando algo que nunca podrá tener. El Beto se detuvo en seco. Se le cayó la linterna al agua. Vámonos, Rico, por favor, vámonos. Yo sentí el escalofrío. El sonido era tan claro, tan cercano, que parecía que la fuente estaba justo detrás de la próxima curva. Es el eco, Beto. El aire se mueve raro aquí abajo. Intenté racionalizar, pero sabía que mentía. Ese llanto no era el aire, era vivo. Avanzamos unos metros más y llegamos a un cruce de tuberías de 3 metros de diámetro. Un lugar donde el agua se arremolinaba antes de seguir su camino hacia el río. Ahí, sobre un montículo de basura y lodo compactado, encontramos una herramienta, la llave Stilson del flaco. Estaba ahí como si la hubieran dejado a propósito. Y entonces vimos la tela. Era un pedazo de tela blanca, de algodón grueso, pero empapado en lodo oscuro. La recogí con el guante. Estaba fría, húmeda y pesaba. No era tela de uniforme. Parecía la manga o el borde de un vestido. Y a pesar de que había pasado por el agua sucia, se notaba que había sido blanca. De un blanco brillante, quizás. En ese momento, el llanto se detuvo. Y el silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Beto y yo nos miramos. La luz de nuestras lámparas no llegaba al final del túnel, solo iluminaba el centro. Rico, ¿qué hacemos? Nos vamos. Ya encontramos algo. Vámonos. Empezamos a dar la vuelta tratando de no hacer ruido en el agua, pero justo cuando íbamos a doblar la esquina, sentí el aire cambiar. Se volvió helado, como si nos hubieran metido a un refrigerador. Y el olor a flor podrida se hizo insoportable, quemándonos la nariz. Y ahí estaba, al final del túnel, donde la oscuridad era más densa. La vi. No era una sombra, era una figura, una mujer. Llevaba un vestido, sí, pero no era el traje elegante de las leyendas coloniales. Era un trapo, mugriento y pesado, de un blanco que el lodo había convertido en gris enfermo. Estaba parada en el agua, pero parecía que flotaba un poco, sin hundirse por completo. Era alta, o al menos el pelo largo y negro, empapado, le caía sobre la cara y los hombros, haciéndola parecer gigantesca en ese espacio cerrado. Lo que más me aterrorizó no fue el vestido, ni el cabello. Fueron sus manos. Las tenía pegadas a los lados, pero estaban deformes, largas, y cubiertas de esa misma tierra grisácea que había visto antes. Parecía que había estado escarbando en la mugre por 100 años. Y luego levantó la cabeza. No tenía ojos normales. Eran cuencas oscuras, hundidas en un rostro pálido y delgado, manchado de óxido y porquería. Pero lo peor fue la boca. Estaba abierta en un rictus de dolor, pero también de rabia. No estaba gritando, pero el silencio a su alrededor era el eco del grito que habíamos oído. El Beto no aguantó. Soltó un chillido y empezó a correr, chapoteando
volteando desesperadamente hacia la salida. Yo me quedé paralizado, con la tela en la mano, viéndola. Ella no me miraba a mí, miraba la tela, el fragmento de su vestido, y luego levantó una mano, lentamente, y la voz que salió de ella no era un grito, era un susurro, pero un susurro que llenó todo el túnel, vibrando en mi pecho. Mis hijos, ¿dónde están mis hijos de lodo? No entendí la frase. ¿Hijos de lodo? Ella dio un paso. El agua debajo de ella no se movió. Sentí una fuerza tremenda, una atracción, como si la presión del agua estancada quisiera succionarme hacia ella. Recordé al flaco, al Chuy. Ellos no se ahogaron por un derrumbe. Ella los había arrastrado. Reaccioné por instinto. Dejé caer la tela y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo el frío de su presencia a mi espalda. Escuché el chapoteo. Eran pasos rápidos y pesados, persiguiéndome a través del túnel. Sentía que se acercaba. Llegué a la curva, me lancé, y justo cuando doblaba la esquina, miré hacia atrás. La vi. Estaba a unos 10 metros. Su vestido flotaba a su alrededor como una niebla sucia, y de su boca salió el lamento otra vez, pero esta vez era un sonido de frustración y hambre. Me arrojé contra la escalera de metal que subía a la superficie. Empecé a trepar como un animal, con las manos resbalando en el metal oxidado. Sentí que algo me agarraba el tobillo, una mano fría, pegajosa, que me quemaba a través de la bota de hule. Grité, un alarido gutural. Pateé con toda mi fuerza, sintiendo el crujido de la bota al golpear algo duro. La mano me soltó. Salí del drenaje con el corazón latiéndome en la garganta. Caí sobre el pavimento mojado de la calle, respirando el aire contaminado de la superficie como si fuera oxígeno puro. El Beto ya estaba arriba, vomitando junto a la camioneta. Don Chema me encontró ahí, temblando, cubierto de lodo. Le entregué la llave Stilson del flaco y le conté, en pedazos y jadeos, lo que había visto. Él no me creyó. Claro, me dijo que había tenido una crisis nerviosa por el gas, pero vio el terror en mis ojos. Y vio la llave. Al final, sellaron el sector ciego, pusieron rejas de acero y cemento. Dijeron que era por un riesgo estructural, pero todos sabíamos la verdad. Sabíamos que ese rincón de Ecatepec se había convertido en el hogar de algo que la ciudad había creado. Renuncié a la semana. No volví a bajar. Mucha gente dice que La Llorona es un mito de río, de pueblos coloniales. Pero yo les digo que no. La Llorona está viva y se adaptó. Ella ya no busca arroyos limpios. Ahora vive en las entrañas de la metrópoli, en el fango y el olvido. Se alimenta de las almas que la ciudad desecha, de los que caen en lo profundo y ya nadie reclama. Y cada vez que llueve fuerte, o cuando estoy solo en la noche, sigo escuchando el eco. No es el lamento de una madre, es el chillido de la cloaca, el grito de la miseria urbana que nos arrastra a todos. Y sé que ella sigue ahí, en ese sector ciego, esperando que otro de nosotros cometa el error de bajar. Aguas, compadres. Mucho cuidado con lo que hay debajo de sus pies, porque si la escuchan llorar, ya es muy tarde. Ella ya los vio. Miren, si ustedes son de la ciudad, saben lo que es la desesperación. Esa cosa que te aprieta el pecho hasta que ya no distingues lo real de lo que la mente inventa para sobrevivir. Yo no les voy a pedir que me crean, solo les voy a contar lo que me pasó, porque ahora, créanme, ya casi no me queda nada más. Yo soy de aquí, de la orilla. Crecí entre el cemento y el polvo de Ecatepec. Mi nombre ya no importa mucho, pero antes me llamaba Ricardo. Rico. Para los cuates. La cosa empezó cuando se fue Elena, mi hermana. No es que se fuera de viaje, no. Se la tragó la tierra, como tantas otras. Un día estaba, al otro no. Buscamos por todos lados, pegamos carteles, fuimos a la fiscalía. Nada, solo el silencio. Y ese silencio te pudre por dentro. La gente, cuando te ve así, te empieza a hablar de milagros, de brujas, de soluciones imposibles. Y a mí me llegó el rumor
susurrado en la tortillería, entre trago y trago de pulque. Hablaban del mercado de la Piedad. Decían que, cada martes por la noche, justo cuando las luces de la colonia Hank González se ponían más tenues, en el baldío que está detrás de la fábrica abandonada, aparecía un tianguis diferente. No vendían jitomates ni ropa de paca, vendían lo que uno había perdido. Al principio me reí. ¿Un mercado de fantasmas? Pero la desesperación, esa vieja amiga, me empujó. El primer martes que fui, me acerqué con cautela. Eran casi las 11 de la noche. El baldío, que de día es solo basura y perros flacos, estaba iluminado por unas farolas que no parecían de este mundo, una luz verdosa y fría. Y ahí estaba, docenas de puestos, lonas raídas que no se movían con el viento. Y los vendedores. Ay, los vendedores. Eran gente normal, vestida con ropa que parecía de hace 30 años, pero sus caras eran lo que te helaba la sangre. Tenían una sonrisa fija, como tallada en hueso. No era una sonrisa alegre, era una mueca de saber, de comprensión macabra. Te miraban fijamente, sin parpadear. Caminé entre los pasillos. Sentía que el aire era más denso y olía a incienso viejo y a tierra mojada. Lo que vendían era imposible. En un puesto, una señora con un rebozo deshilachado ofrecía frascos llenos de lágrimas secas. En otro, un hombre fornido vendía mapas que mostraban caminos que nunca existieron. Pero lo que me detuvo, lo que me hizo tragar saliva, fue la mercancía más solicitada: las fotos de los desaparecidos. No eran fotos impresas en papel de mala calidad como las que pegamos en los postes. Eran retratos perfectos, a veces un poco borrosos, pero que te mostraban a la persona que buscabas, viva, en un lugar que no reconocías. Vi fotos de niños que habían crecido, de madres que estaban cocinando en cocinas que no eran las suyas. Y entonces la encontré. Elena. Estaba en una foto sepia, sentada en la orilla de un mar azul turquesa, riendo. Tenía el pelo largo, recogido con una flor que nunca le vi usar. Estaba feliz, radiante. Sentí un tirón en el estómago. No era la verdad, lo sabía, pero era la posibilidad. El comerciante detrás de ese puesto era un tipo flaco, con un bigote ralo y el sombrero hundido hasta las cejas. Su sonrisa era la peor de todas, la más ancha. ¿La busca a ella, joven? Su voz era un susurro seco, como el arrastrar de hojas muertas. ¿Qué es esto?, pregunté señalando la foto de Elena. Es la tranquilidad, mijo. Es el saber. Es la vida que ella sí pudo tener. ¿Y cuánto cuesta? Él se echó a reír, pero su sonrisa no cambió. Aquí no usamos pesos, Ricardo. El dinero no sirve para nada en este lugar. Aquí se paga con lo que te hace falta. Me llevó a un puesto más apartado, donde una mujer mayor, Doña Remedios, como le decían, manejaba un montón de diarios y libretas polvorientas. Eran los diarios de vidas alternativas. Doña Remedios me miró con unos ojos que parecían hechos de vidrio viejo, sin alma. ¿Qué es lo que verdaderamente quieres?, me preguntó. Quiero saber que Elena está bien. Quiero que esta foto sea verdad, aunque yo no pueda tocarla, que el dolor se vaya. Ella asintió lentamente. El deseo se cumple al amanecer. Si quieres que esta foto sea tu verdad, si quieres que tu alma acepte que ella está feliz en ese mar que no conoces, el precio es alto. Me explicó la regla del mercado, esa que ahora me sé de memoria, esa que me condena. Para obtener una verdad imposible, debes entregar un recuerdo fundamental de tu ser, algo que te ancla a quien eres, tu nombre, el rostro de tu madre, el día que naciste, el primer beso. Si lo pierdes, tu deseo se cumple, pero tú te quedas como un cascarón vacío, vagando. El miedo me golpeó, pero la imagen de Elena riendo en la playa era más fuerte que cualquier instinto de supervivencia. Yo ya no podía vivir con la duda, ¿saben? Ya no podía seguir siendo yo si la duda me mataba día a día. ¿Qué puedo dar? Mi voz temblaba. Doña Remedios me examinó, como si estuviera pesando mi alma. Tienes muchos recuerdos de Elena, muchos recuerdos de tu madre, Sofía, pero tienes un amigo, Mateo.
ese que te ha sostenido, el que te trae la cena cuando no puedes levantarte de la cama. Si pierdes la memoria de su rostro, de su nombre, de todo lo que fue, tu deseo se cumple. ¿Aceptas? Mateo, mi hermano de vida. Él era el único que me quedaba en la realidad. Pero si Elena estaba bien, yo podría seguir. Podría empezar de nuevo, aunque fuera sin Mateo. Fue un pensamiento egoísta, lo sé, pero la desesperación te hace monstruo. Acepto, dije. Y la palabra se sintió como un pedazo de hielo que se rompía en mi garganta. Doña Remedios no sonrió, solo me entregó la foto sepia. Era suave y cálida al tacto. Cierra los ojos. Cerré los ojos y sentí algo helado, como una mano invisible que se metía en mi cabeza. No dolió físicamente, pero sentí un vacío, un hueco que se abría justo donde guardaba la cara de Mateo, su risa ruidosa, el recuerdo de cuando me enseñó a manejar. Era como si alguien hubiese borrado una página crucial de mi libro. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo, y cuando abrí los ojos, el aire estaba más ligero. «Vete, Ricardo», dijo doña Remedios. «Al amanecer, la verdad será tuya». Salí corriendo de ese baldío sin mirar atrás. Las sonrisas fijas de los vendedores me perseguían en la oscuridad. Llegué a casa justo cuando el cielo empezaba a tomar ese color grisáceo de la madrugada. Estaba exhausto, pero la foto de Elena en la playa seguía en mi mano, y sentía una calma profunda, irracional. Sabía, con una certeza que no podía explicar, que Elena estaba bien, que esa foto era verdad. El dolor de la búsqueda se había ido, reemplazado por la resignación feliz. Mi deseo se había cumplido, pero entonces el sol salió. Me senté en el comedor, bebiendo café. Oí golpes en la puerta. Abrí. Ahí estaba un muchacho, alto, robusto, con una gorra de béisbol. Me miraba con preocupación. «Rico, ¿estás bien? No me contestaste las llamadas». Yo lo miré fijamente. Sentía una obligación de conocerlo, una familiaridad en sus gestos, pero no tenía ni idea de quién era. «Disculpe, señor, ¿quién es usted?» El muchacho se quedó pálido. «Soy yo, Rico. Mateo, tu amigo». «¿Mateo?» El nombre no significaba nada. Su rostro era el de un extraño que se preocupaba demasiado. «Creo que se equivoca de casa». «Yo no conozco a ningún Mateo». El muchacho se acercó, y vi la confusión y el dolor en sus ojos. Intentó tocarme el hombro. «Rico, ayer viniste a mi casa. Estabas llorando por Elena. ¿Qué te pasa?» «Elena». «Sí, Elena, mi hermana. Pero este hombre, yo no lo había visto en mi vida». Sentí un pánico frío. «Váyase, por favor». Mateo se fue, derrotado, mirándome como si me hubiera vuelto loco de la noche a la mañana. Y cuando cerré la puerta, me di cuenta, el pago. Había perdido a Mateo. Completamente. No solo su nombre, sino el rastro de él en mi historia. Era un agujero negro en mi vida. Y el vacío que dejó no era solo la ausencia de un amigo. Era la ausencia de una parte de mí que él había ayudado a construir. Ahora, vivo con la certeza de que Elena está bien, pero no sé cómo la obtuve. Sé que fui a un mercado, sé que pagué con algo, pero no recuerdo con qué, solo con alguien. A veces veo a mi madre, Sofía, y tengo que concentrarme para recordar que es mi madre, porque la memoria se siente frágil, como papel mojado. El mercado de la piedad no te roba solo un recuerdo, te roba la conexión con el presente, te deja a la deriva. Ahora camino por Ecatepec, por la Hank González, y veo caras que sé que debería conocer, pero no las reconozco. Soy un fantasma entre el cemento, un hombre que sabe una verdad, pero que no tiene historia para sostenerla. Y lo peor de todo, miren, lo peor es que sé que hay más martes. Sé que el mercado vuelve a aparecer, y cada vez que la duda sobre otra cosa me golpee, cada vez que sienta la necesidad de saber algo más imposible, sé que puedo volver. Pero si vuelvo, ¿qué más perderé? ¿La cara de mi madre? ¿Mi propia identidad? Ya no soy Ricardo, solo soy un cuerpo que camina por Ecatepec, aferrado a una foto sepia de una hermana que ríe junto a un mar que nunca vio. Y la sonrisa de los vendedores, esa sonrisa fija, me espera cada martes. Me espera sabiendo que,
Tarde o temprano, volveré a buscar otra verdad, hasta que no quede nada más que el deseo cumplido y el cascarón vacío de lo que una vez fui. Cuídense, mijos. Si alguna vez oyen hablar del mercado de la piedad, no se acerquen, porque la piedad que venden se paga con el alma, y una vez que empiezas a pagar, ya no puedes parar. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó, y necesito que me crean, porque si no me creen, entonces el susto que traigo pegado al alma no tiene sentido. Esto no es un cuento de la abuela, es la verdad. La pinche verdad que te escupe en la cara cuando ya no hay nadie más en la calle. Yo me llamo Javier, pero todos me dicen Javi. Trabajo en un almacén cerca del aeropuerto, y mi martirio es la línea B del metro. Si ustedes conocen esa línea, saben que es la que te lleva hasta el fin del mundo, hasta Ciudad Azteca, allá en Ecatepec. Es una línea larga, ruidosa, y a ciertas horas da un miedo que te corta la respiración. La cosa es que yo siempre salía tarde, a veces a las 11, a veces a las 12. Y cuando el reloj da la medianoche, esa línea se convierte en otra cosa. Entre los que usamos el metro de noche, los que dependemos de ese gusano metálico para volver a casa después de picar piedra todo el día, hay una advertencia, una regla no escrita que te salva la vida. Nunca tomes el último tren a Ciudad Azteca. ¿Por qué? Porque el último tren no es como los otros. Los viejos, los vendedores ambulantes que ya se saben todos los túneles de memoria, dicen que ese tren no va a la estación final, sino a la terminal de todos los que se han perdido. Yo, al principio, me reía. Lo tomaba como un chiste de borrachos o de gente paranoica. Pero después de ver cómo la gente prefería pagar un taxi carísimo o esperar en la calle hasta el amanecer antes de subirse a ese convoy, empecé a poner atención. Una noche, la desgracia me alcanzó. Había habido un problema con la entrega, y mi jefe me retuvo hasta casi la 1 de la madrugada. Cuando llegué a la estación Oceanía, el reloj de mi celular marcaba la 1:15 a.m. Corrí como si me persiguiera el diablo. Bajé a la línea B y la estación estaba muerta. No tranquila, sino muerta. El aire era pesado, olía a metal oxidado y a humedad vieja, como si hubieran abierto una tumba. Las luces parpadeaban, y el eco de mis pasos sonaba exagerado, burlón. Solo estaba el vigilante de turno, cabeceando en su silla. Y yo sabía que el último tren estaba por llegar. Y aunque el miedo me apretó el estómago, no tenía otra opción. No tenía dinero para un taxi y no iba a quedarme en esa estación fantasma hasta las 5 de la mañana. Minutos después, se escuchó el rugido. Pero no era el rugido normal, ese silbido eléctrico y familiar. Este era un sonido más grave, como si el tren estuviera arrastrando cadenas muy pesadas. Cuando apareció, me quedé helado en el andén. El convoy era viejo. No viejo como los trenes que están en servicio, sino antiguo. Las ventanillas estaban sucias, opacas, como si hubieran sido lijadas por arena de desierto durante 100 años. El color naranja estaba desvanecido, casi gris, y lo peor de todo, estaba completamente a oscuras por dentro. Juro por mi madre que era el único que esperaba. El tren se detuvo frente a mí con un chirrido agónico. Las puertas se abrieron, y de adentro salió una ráfaga de aire frío y seco, con un olor a tierra mojada y a azufre. Era un olor que te picaba la garganta. Me asomé al vagón. Estaba totalmente vacío, desierto. Las luces interiores no funcionaban. Solo había una luz de emergencia mortecina, color ámbar, que apenas iluminaba los asientos de plástico roto. Venga, Javi, no seas pendejo. Es solo un tren viejo, me dije a mí mismo, tratando de sonar convincente. Di un paso adentro. Las puertas se cerraron de inmediato, sin el pitido de advertencia. Cerraron con un golpe seco, final. El vigilante ni siquiera levantó la cabeza. Estaba solo. El tren arrancó. Al principio, era normal. Pasamos la estación Romero Rubio, luego Morelos. Pero cuando pasamos por San Lázaro, noté la primera anomalía. El metro de la línea B corre casi siempre a nivel de calle o en trinchera, pero de repente nos hundimos.
La velocidad aumentó de manera brutal, como si nos hubieran soltado en caída libre. Sentí mis oídos taponarse por el cambio de presión. Miré por la ventana, esperando ver el túnel de concreto pulido, pero lo que vi fue otra cosa. Era un túnel más estrecho, forrado de piedra negra y húmeda. Había goteras, pero no eran de agua limpia, sino de un líquido espeso, casi aceitoso. Y en las paredes, en lugar de cableado eléctrico, había raíces. Raíces gigantes, gruesas como troncos, que se retorcían y se movían lentamente, como si estuvieran vivas. El tren rugía. Las ruedas ya no sonaban como metal sobre metal, sino como un lamento rítmico. Intenté abrir las puertas entre vagones, pensando en ir a la cabina del conductor, pero estaban soldadas, o bloqueadas de alguna forma que mi fuerza no podía vencer. Estaba atrapado. El tren no se detuvo en ninguna de las siguientes estaciones: Río Grande, Canal de San Juan, Tepalcates. No, el tren no iba a parar. El tren estaba acelerando. Alcanzamos una velocidad que no era humana. El aire dentro del vagón vibraba. Las ventanillas vibraban. Y entonces, las ventanillas dejaron de mostrar el túnel. Ahora mostraban el exterior. Y ese no era el Ecatepec que yo conocía. Imaginen que atraviesan la tierra, que pasan por debajo del subsuelo, y de pronto lo ven todo desde abajo, pero a través de una ventana que distorsiona el tiempo. Afuera era una noche eterna. No había estrellas, solo un cielo denso, color ceniza y cobre. El tren corría por una trinchera profunda, y a ambos lados se alzaban las colonias. Pero estas colonias eran infernales. Eran casas de ladrillo y cemento, igual que las de verdad, pero estaban construidas de forma imposible. Algunas colgaban de precipicios, otras se hundían en lodo seco. No había luces de calle, solo fuegos pequeños y pálidos que ardían sin consumir la materia. Vi figuras, sombras largas y delgadas que se movían entre los callejones. No eran personas, eran siluetas de dolor. Parecían estar buscando algo o esperando, y todos estaban en silencio. Un silencio tan profundo que el ruido del tren se sentía como una blasfemia. En una de las ventanas, vi algo que me hizo vomitar el miedo que tenía atorado. Vi un letrero de una tienda de abarrotes que conocía, Miscelánea Lupita, pero el edificio estaba partido a la mitad, y en el interior, una figura femenina, con el cabello largo y negro, estaba arrodillada, repitiendo un movimiento de limpieza sobre una mancha oscura en el suelo, una y otra vez, sin parar. Ese era el Ecatepec alterno y maldito del que hablaban, un lugar donde el sufrimiento se había quedado pegado a las paredes y donde la vida se repetía en un bucle de agonía. El tren aceleraba más, atravesando lo que debían ser Musquís y luego Olímpica. Pero en lugar de estaciones, solo había cavernas grandes, llenas de polvo, y figuras que se alejaban de la luz del tren. En ese momento, entendí la advertencia. Este tren no te lleva a casa. Este tren te lleva a un hogar, pero no el tuyo. Empecé a golpear la ventana, a gritar, pero mi voz era absorbida por el rugido metálico. Me arrodillé en el piso pegajoso del vagón y recé. Recé a todos los santos que conocía y a los que no conocía también. Le pedí perdón a mi madre por todas las veces que la hice enojar, y justo cuando pensé que mi corazón iba a explotar, el tren empezó a frenar. El chirrido de las ruedas al detenerse fue el sonido más espantoso que he escuchado en mi vida. Fue un lamento de metal que parecía gritar nombres. Llegamos. El tren se detuvo. No había carteles que dijeran Ciudad Azteca. No. La estación era inmensa. Un espacio cavernoso, tan grande que el techo se perdía en la oscuridad. No había publicidad, no había torniquetes, solo andenes y una luz roja muy débil, como la luz de un cigarro encendido en la distancia. Y la gente, no eran pasajeros esperando, eran siluetas inmóviles, cientos, quizás miles de ellas, paradas en los andenes, mirando fijamente al tren. Eran las sombras, los desaparecidos. Eran todas las personas que salieron de casa una mañana para ir al trabajo o a la escuela y que nunca más regresaron. Estaban allí, quietos,
esperando. Sentí un escalofrío que me llegó hasta los huesos. No eran espectros agresivos, eran figuras de resignación. Estaban esperando el tren, pero no para irse, sino para que el tren se los llevara a las profundidades. O quizás solo esperaban. Las puertas de mi vagón se abrieron con un siseo lento, y entonces lo vi. Justo en el andén, a unos metros de mí, había una mujer. No era una sombra, era una figura más definida, aunque su rostro estaba cubierto por una tristeza profunda. Llevaba un rebozo azul que yo conocía. Era doña Elena, la vecina que desapareció hace 5 años, la que siempre me daba un plato de mole cuando yo era niño. Ella levantó la mirada. Sus ojos no tenían brillo, pero me reconoció. Sus labios se movieron y escuché su voz en mi cabeza sin que emitiera sonido. Javi, ¿qué haces aquí, mijo? Este no es tu lugar. Ella extendió una mano, invitándome a bajar, y en ese instante sentí una atracción terrible. Una voz en mi interior me decía: quédate, aquí ya no hay dolor, solo espera. Ya no tienes que trabajar, ya no tienes que tomar el metro. Di un paso hacia la puerta. Mi pie derecho ya estaba en el umbral, pero algo me detuvo. No fue la razón, fue la imagen de mi madre, esperándome en casa, aunque fuera regañándome por llegar tarde. Fue el recuerdo del sol de la mañana, de un taco de pastor. La vida, por jodida que fuera, era mejor que esa espera eterna. No, susurré. No es mi hora. Doña Elena me miró con una pena infinita y retiró la mano. En ese momento, la luz roja de la estación se apagó. Todo se sumió en la oscuridad total, excepto por la luz ámbar de emergencia dentro del tren. Un sonido horrible, como un motor que se ahoga, vino de la cabina. Las puertas empezaron a cerrarse. Me eché hacia atrás con toda mi fuerza, cayendo al piso del vagón. Las puertas se cerraron justo cuando el tren empezó a moverse de nuevo. Aceleró. Dejó atrás a las sombras y a doña Elena, que seguía parada, inmóvil, mirando el espacio donde yo había estado. El viaje de regreso fue un borrón. El túnel infernal, las visiones de la miseria eterna. Todo se mezcló en una pesadilla de velocidad y oscuridad. Yo me acurruqué en el suelo, llorando, sintiendo el aire frío y seco que me raspaba la piel. No sé cuánto tiempo pasó. Pareció una eternidad y un segundo a la vez. De repente, sentí un golpe fuerte. El tren frenó de golpe. Abrí los ojos. La luz blanca, sucia, de los fluorescentes de la estación me cegó. El aire olía a polvo y a drenaje. Estábamos en Ciudad Azteca, la última estación. El tren estaba casi vacío, pero ya no era el convoy viejo y maldito. Era uno de los modelos recientes, el color naranja brillante, con las puertas abiertas y el pitido de advertencia sonando fuerte. Salí disparado. Corrí por el andén, subí las escaleras, y cuando llegué a la calle, el sol apenas estaba saliendo sobre el horizonte gris de Ecatepec. No me detuve hasta llegar a mi casa. Abracé a mi madre tan fuerte que ella se asustó. Desde esa noche, yo no he vuelto a tomar el metro después de las 10. Prefiero caminar, prefiero gastar lo que no tengo en un taxi pirata, prefiero lo que sea. Y si ustedes están tarde en la línea B y ven llegar un tren demasiado viejo, demasiado silencioso, con las luces apagadas, no se suban. No importa el frío, no importa la prisa, porque ese tren no va a Ciudad Azteca, ese tren va a la terminal, y si te bajas ahí, ya no regresas. Y si no me creen, miren mis manos, están frías, siempre frías. Y el olor a azufre, a veces, vuelve. Es el recordatorio de que yo estuve allí. Y aunque regresé, una parte de mi alma se quedó esperando, con las sombras, en el andén final. Así que, por favor, aguanten la vara con el último tren. Se los juro por mi vida, no es un juego. Miren, yo siempre he sido un hombre de números, de lo que se puede tocar y sumar. Por eso, cuando vi el anuncio de esa casona en la colonia Hank González, no pude creerlo. Una mansión, sí, una cosa gigante de 2 pisos con ventanales que daban a la calle, a un precio de risa. De verdad, risa.
Era el precio de un apartamento pequeño en las afueras, y esto estaba en la ciudad, en un barrio viejo, pero bien ubicado. Yo estaba endeudado hasta el cuello. Mi esposa, Elena, había perdido su trabajo, y la pequeña María necesitaba un lugar estable para crecer. Cuando le conté a Elena, ella puso esa cara de escepticismo que me saca de quicio. José, nadie regala una casa de ese tamaño. Debe tener problemas legales, o peor, estar embrujada. Yo me reí. ¿Embrujada? ¿Acaso estamos en una película, mujer? Es una ganga. Es que el dueño necesita el dinero rápido. Además, mira el tamaño. ¿Podemos poner un negocio? Fui a verla con el agente, un tipo flaco y nervioso que no me miraba a los ojos. La casa era imponente. Por fuera, la cantera estaba sucia, las rejas oxidadas, pero se notaba la nobleza de la construcción. Por dentro, era un desastre de polvo y abandono. Olía a cerrado, a humedad y a algo más, algo terroso, como si hubieran estado quemando leña dentro hace poco. El agente me dijo que la casa llevaba 20 años vacía. Nadie la había querido. ¿Y por qué si es tan barata?, le pregunté. Él se encogió de hombros. Dicen que da mala suerte, señor, cosas de viejas, ya sabe cómo es la gente. Yo firmé los papeles esa misma semana. El dinero se fue volando, pero la casa era nuestra. La mudanza fue un caos. Tuvimos que limpiar capas y capas de mugre. La primera noche, dormimos en el salón, rodeados de cajas, sintiendo el frío que calaba hasta los huesos, un frío que no era solo de la noche, sino de la piedra vieja. María, que tiene 8 años y un ojo que ve más allá de lo que yo quisiera, fue la primera en notar algo. Papá, me dijo una mañana, mientras yo intentaba arreglar una llave que goteaba. Los niños de la casa no quieren jugar con mis muñecas. ¿Qué niños, mi amor? Los que susurran, están en la pared. Yo le dije que eran los ruidos de la casa asentándose, que era grande y vieja, que crujía, pero Elena no estaba tan tranquila. Los susurros se hicieron más comunes. No eran voces claras, sino un murmullo constante, como un río subterráneo. Nunca podías distinguir una palabra en español. Era un idioma que sonaba gutural, lleno de vocales suaves y consonantes duras, como si alguien estuviera contando una historia muy triste, muy lejos. Una noche me despertó un olor penetrante, dulce y ahumado, que me hizo levantar de la cama. Era incienso, pero no el incienso de iglesia que conocemos. Este era más pesado, más herbal. Era copal. Salí al pasillo. El olor era fortísimo. Venía de la planta baja, donde estaba la vieja cocina de ladrillo. Bajé con cuidado, esperando encontrar algún animal muerto o una tubería rota. No había nada. La cocina estaba vacía y fría, pero el aroma de copal era inconfundible y me picaba la nariz. Cuando subí, Elena estaba sentada en la cama, pálida. ¿Qué era ese olor, José? Parecía una ceremonia. Nada, mi vida, el viento, tal vez. Mentí, porque no tenía explicación. A la mañana siguiente, sucedió lo que terminó de romper mi escepticismo. Estábamos desayunando. Elena había limpiado y pulido la repisa de la chimenea la tarde anterior, dejándola impecable. María estaba jugando cerca. De repente, Elena dio un grito ahogado y señaló la repisa. Justo en el centro, donde no había habido nada, había 3 figurillas de barro, pequeñas, de unos 10 centímetros, de color terracota. No eran juguetes. Eran figuras humanas, toscas pero detalladas, con rasgos que me parecieron antiguos, como si hubieran sido sacadas de un museo. Parecía una familia, un hombre, una mujer y un niño. ¿De dónde salieron, María?, le pregunté, con la voz temblándome. María levantó los hombros, inocente. No sé, papi. Aparecieron solas. Yo las tomé. Estaban frías, pero no tenían polvo. Estaban frescas, como recién hechas, como si la arcilla aún no se hubiera secado del todo. Las tiré a la basura. No quería esos regalos. Al día siguiente, las figurillas estaban de vuelta, en el mismo lugar, sobre la repisa limpia. Ahí entendimos que la casa no estaba vacía. Comencé a investigar. Pregunté a los vecinos más viejos, a los que tenían décadas viviendo en la colonia.
Al principio, se negaban a hablar, hacían la señal de la cruz, pero una anciana, doña Consuelo, que vendía tortillas en la esquina, se apiadó de mí. Me contó la verdadera historia de esa tierra. La casona no era la primera construcción. Mucho antes, ese lugar había sido un pequeño asentamiento, una parcela de una familia nahua que había cultivado esa tierra por generaciones, sobreviviendo a virreinatos y revoluciones. En los tiempos de mi abuelo, me dijo doña Consuelo, sus ojos nublados por la memoria, llegó el hombre rico, el que puso la colonia, los despojó, les quitó la tierra a la fuerza, a esa familia. No quisieron irse. Dicen que el dueño de la tierra, el padre, se paró en medio del campo y gritó una maldición en su lengua. Dijo que la tierra jamás sería de nadie más, que su memoria se pegaría a la piedra y al barro, y que cada familia que viviera allí se convertiría en ellos. Me explicó que esa familia, al ser despojada, nunca pudo hacer el tránsito completo. Su espíritu estaba atado al lugar, a la tierra que amaban, buscando constantemente su hogar. Huela de las figurillas, don José, me dijo con solemnidad, son las ofrendas. Son su forma de decirles, ustedes son nosotros ahora. Volví a la casa con el corazón helado. Esto no era un fantasma que te asusta y se va. Esto era una memoria profunda, una tristeza tan vieja que había echado raíces. Los susurros ya no se sentían solo en las paredes, se sentían en mi cabeza. Empecé a soñar cosas extrañas, sueños de campos de maíz, de tierra roja, de soles abrasadores y de un miedo ancestral, de botas que pisaban fuerte y robaban la cosecha. María, mi niña, empezó a dibujar. Dibujaba las figurillas, pero también dibujaba símbolos que yo no conocía, glifos que parecían sacados de un códice antiguo. Y a veces, cuando jugaba sola, la oía hablar, no en español, en ese idioma suave y duro, el náhuatl. ¿Qué dices, mi amor?, le preguntaba. Solo estoy hablando con mis amigos, papá. Me enseñan a contar las estrellas. Elena se estaba volviendo loca. Intentó huir. Juntó nuestras cosas y dijo, José, no podemos quedarnos. Esta casa nos está devorando. Mira a María. Está poseída por la historia. Pero yo no podía irme. La casa no nos estaba expulsando. ¿Entienden? Nos estaba aceptando. Era diferente a cualquier relato de terror. No había ruidos de cadenas, ni sangre. Solo una asimilación lenta. Una invitación a ocupar el vacío que la injusticia había dejado. La casa me había comprado por un precio irrisorio, y ahora estaba cobrando el verdadero valor, mi identidad. Cada día me sentía menos como José, el hombre de números, y más como un cuidador, un guardián de la pena. Empecé a sentir una conexión visceral con el suelo de barro bajo la piedra. Cuando tocaba la pared, sentía el dolor de la familia despojada. Una tarde, encontré a Elena sentada en la cocina, con los ojos cerrados, tarareando. No era una canción que yo conociera. Era una melodía simple, repetitiva, que sonaba a lamento. ¿Qué cantas, Elena? Ella abrió los ojos, que parecían más viejos, más profundos. Es una canción de cuna, la he recordado. Es para que el maíz crezca fuerte. Ella nunca había sabido de agricultura, nunca había oído esa canción, pero la casa se la había entregado, como un recuerdo implantado, como una herencia obligatoria. Intenté vender la casa, puse el anuncio, pero el agente me miró con lástima. Nadie la quiere, señor. No se puede vender lo que ya pertenece a otro tiempo. Me di cuenta de que no importaba si ponía un precio alto o bajo. Nosotros ya éramos parte del trato. La memoria de la familia nahua, su dolor, su idioma, sus ofrendas, todo eso se había instalado en nosotros como un parásito silencioso. Ahora, cuando limpio, no me molesta encontrar las figurillas de barro. Las coloco con cuidado en el centro de la repisa. Es lo que se debe hacer. Los susurros ya no son un idioma extraño. Ahora, si pongo atención, entiendo algunas palabras. Son palabras de advertencia, de tristeza, de conexión con la tierra. Me están enseñando, me están preparando. A veces, por las noches, me levanto y camino por los pasillos oscuros. El olor a copal es tan fuerte que casi puedo saborearlo. En esos momentos,
No pienso en mi antiguo trabajo, ni en las deudas. Pienso en el ciclo de la vida y la muerte, en la injusticia que se quedó pegada a esta tierra como el moho. Sé que nunca nos iremos. Mis hijos y los hijos de mis hijos heredarán esta casona, no por el valor de la construcción, sino por la memoria que llevamos dentro. Nos convertiremos en el eco de ese dolor ancestral. De hecho, esta mañana, cuando me desperté, miré mis manos. Eran mis manos, sí, pero el movimiento era pausado, como si estuvieran acostumbradas a trabajar la tierra. Y por un instante, me sentí en paz, profundamente en paz, porque finalmente, después de siglos de espera, la familia despojada de la colonia Hank González ya no está sola. Somos su recuerdo, somos su vigilia, y el precio de la casa, créanme, fue justo. Escuchen bien lo que les voy a contar, porque no es cuento de fantasmas. Es la historia de un hombre que se creyó más astuto que la montaña. Y la montaña, mis amigos, siempre cobra su deuda, y lo hace en carne y alma. Yo soy Ricardo, pero todos me dicen Rico. Crecí aquí, a la sombra del cerro del Chiquihuite. Para los que vivimos abajo, el cerro no es solo tierra y piedra, es un gigante dormido, lleno de murmullos y promesas rotas. La gente de acá siempre habló del reclinatorio y no era un secreto, pero era de esas cosas que uno desecha, como leyendas de la abuela. Decían que en lo alto, casi tocando las antenas, había una cueva sellada, y justo al pie un reclinatorio de madera, una madera vieja, carcomida, que olía a tierra mojada y a miedo. La leyenda era clara: si subías a medianoche, te arrodillabas en ese pedazo de madera podrida y pedías algo con el corazón en la mano: dinero, amor o la venganza más dulce. La montaña te lo daba al instante, pero el pago, el pago era la trampa más cruel del diablo. Para mí, esas historias eran tonterías, hasta que la necesidad me apretó el cuello. No era por mí, ¿saben? Era por Sofía, mi niña. Tenía 4 años y una enfermedad en el pecho que ningún doctor de la clínica pública lograba curar. Necesitábamos una operación cara, medicinas que costaban más de lo que yo ganaba en un año trabajando de albañil. Mi esposa, Elena, lloraba en silencio todas las noches, y yo me sentía como un gusano inútil. Una noche, mientras Sofía tosía hasta casi romperse, recordé la leyenda. La desesperación es una bestia que te come la vergüenza y el miedo. Me levanté sin decirle nada a Elena. Me puse mis botas gastadas y empecé a subir. Era casi la medianoche, y el Chiquihuite se sentía distinto, pesado, silencioso. Las luces de la ciudad parecían gotitas de aceite allá abajo, y yo iba subiendo hacia la oscuridad. El camino fue brutal: piedras sueltas, barrancos, y el frío que calaba los huesos. Pero yo no sentía nada de eso. Solo veía la cara pálida de mi hija. Llegué arriba cuando el reloj de la iglesia del pueblo dio las 12 campanadas, lentas y profundas. Ahí estaba. La cueva era una cicatriz negra en la ladera, como si la montaña hubiese sangrado piedra. Y al pie, el reclinatorio. No se veía bien. No parecía puesto por manos humanas. Era como si hubiera brotado de la tierra, hecho de madera muerta. Estaba gastado, liso por el uso de otros pobres diablos que habían venido antes que yo. Me acerqué temblando. Olía a humedad y algo más, algo metálico, como sangre seca y óxido. Me arrodillé. Sentí el frío que me subía por las rodillas, directo al pecho. Cerré los ojos y el silencio se hizo absoluto. Incluso el viento se detuvo. «Quiero dinero», susurré. Mi voz sonó ridícula, pequeña, en ese inmenso silencio. «Quiero lo suficiente para salvar a Sofía, que no le falte nada, nunca más». En cuanto terminé de pedir, no hubo truenos ni luces. No. Hubo un escalofrío que me recorrió el espinazo y me hizo jadear. Sentí como si una mano helada se hubiese posado en mi nuca. Y luego, una voz, o más bien, un pensamiento que no era mío, llenó mi cabeza. «Concedido».
El precio lo conoces. La montaña siempre cobra lo que se le debe. Y el pago es lo que más amas. Me levanté de golpe, mareado, y miré la cueva. Seguía sellada, la boca de piedra intacta. El reclinatorio, quieto. ¿Había sido real? ¿O solo el frío y el miedo jugando conmigo? Bajé la montaña a toda prisa. Cuando llegué a la casa, Elena estaba dormida en el sillón, con la frente arrugada por la preocupación. Fui al cuarto de Sofía. Estaba respirando agitadamente. Me senté en la cocina, sintiéndome estúpido. ¿Y ahora qué? ¿Esperar un milagro? Abrí la despensa para ver si quedaba algo de café. Y ahí estaba. No en un cofre mágico, no. Estaba en una bolsa de papel de estraza, de esas que usábamos para guardar el pan duro. La bolsa estaba llena de billetes. Eran pesos, de alta denominación, apilados de forma desordenada. Mis manos temblaron al tocarlos. Era una fortuna, suficiente para los doctores privados, para los hospitales buenos, para las medicinas caras y la operación. Era más dinero del que había visto en toda mi vida. La montaña había cumplido. No dormí esa noche. Le conté a Elena una mentira piadosa, que un viejo amigo me había pagado una deuda de años. Ella lloró de alivio. En 2 semanas, Sofía estaba siendo atendida por los mejores médicos de la capital. La operación fue un éxito. Mi niña se recuperó, volvió a reír, a correr. Durante meses, vivimos en una burbuja de felicidad y alivio. Compramos una casa mejor, cerca de un parque. Yo dejé la albañilería y monté un pequeño negocio. Sofía estaba sana. Yo había ganado, o eso creía yo. Pero la deuda estaba ahí, esperando su momento. Empezó sutilmente. Una sensación de frío en el pecho, justo donde sentí la mano en el cerro. Y luego, la mirada. Cada vez que miraba a Elena, mi esposa, el amor de mi vida, sentía que no era solo mi esposa lo que veía. Veía el precio. Elena era la persona que yo más amaba. Su risa, su forma de recogerme el pelo cuando me daba un beso, su paciencia. Ella era mi ancla. Y ahora, cada vez que la abrazaba, sentía el aliento frío del cerro en mi oído. El trance comenzó un martes, casi un año después del deseo. Estábamos cenando, y Elena me estaba contando algo sobre la escuela de Sofía. De repente, su voz se hizo lejana. Mi cabeza se nubló. No es que estuviera borracho o drogado, era peor. Era como si mi mente fuera un cuarto donde alguien más encendía y apagaba la luz a voluntad. Sentí la necesidad, la orden, era visceral, irrefutable. Tenía que ir al cerro, y tenía que llevarla a ella. Luché contra eso, juro por Dios que luché. Me levanté de la mesa, la cara bañada en sudor frío. ¿Qué pasa, Enrico? ¿Estás pálido?, me preguntó ella, preocupada. Quise gritarle, vete, huye, la montaña viene por ti, pero mis labios no se movieron. Mis músculos no me obedecían. Mi cuerpo era una marioneta, y el titiritero era el cerro del Chiquihuite. Esa noche no pude dormir. A las 11:30 me levanté de la cama como un autómata. Desperté a Elena. Ven, tenemos que ir a un sitio, le dije. Mi voz sonó hueca, ajena. Ella se quejó, somnolienta. Ahora, Rico, ¿a dónde vamos? Es importante, es por nosotros. Mentí con la boca seca. Ella, confiada, siempre confiada, se puso una chaqueta. Nunca dudó de mí. Eso es lo que más me tortura, que fue su amor y su confianza lo que la entregó. Empezamos a caminar. Yo la guiaba por el brazo. La llevaba de la mano, pero no era mi mano la que la sostenía. Era la garra de la montaña. Subimos el Chiquihuite en un silencio sepulcral. Elena intentaba hablar, preguntarme si estaba bien, si había pasado algo con el negocio. Yo no respondía. No podía. Estaba en un estado de duermevela horrible. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no podía detenerme. Mi alma gritaba, pero mi cuerpo seguía moviéndose, cumpliendo la orden. Yo era el carcelero que llevaba a su amada al patíbulo. Cuando llegamos a la cima, el aire era espeso. Las campanas dieron la medianoche. El sonido se sintió como un golpe físico. Ahí estaba el reclinatorio, esperándonos. Y la cueva. La cueva ya no estaba sellada. La boca de piedra se había abierto lentamente, sin ruido. Era un vacío negro, más oscuro que la noche, y de ese agujero salía un olor repugnante, a tierra removida y azufre. Elena se detuvo.
Finalmente sintió el terror. Rico, no. ¿Qué es esto? Me da miedo, dijo, aferrándose a mi brazo. En ese instante, el trance se hizo más fuerte. Mi mente se vació por completo. Solo quedaba la urgencia de la deuda, el pago, mis manos. Las mismas manos que habían acariciado su rostro, intentaron sujetarla, pero se quedaron congeladas a mis costados. Ella dejó de mirar con miedo. Sus ojos se vidriaron, vacíos. «Ya voy», susurró ella con una voz que no era la suya. Intenté gritar, detenerla, pero el poder de la montaña me había paralizado por completo. Una fuerza invisible la arrastró suavemente hacia la oscuridad. Vi sus ojos por última vez. Eran grandes, llenos de una mezcla de amor traicionado y pánico absoluto. Ella no entendía por qué su Rico la estaba entregando. «Rico, ayúdame», gritó, rompiendo el trance por un segundo. Estiré los dedos, desesperado, pero la oscuridad fue más rápida. El vacío se la tragó de un tirón. No hubo sonido de caída. No hubo lucha. Solo un silencio rápido y hambriento que apagó su voz. Y luego, con un crujido sordo que pareció mover la tierra, la cueva se cerró de nuevo. La boca de piedra se selló, volviendo a ser una cicatriz muda. Y yo me quedé allí, solo, de pie frente al reclinatorio podrido. El trance desapareció tan rápido como llegó. El frío se fue. Me desplomé sobre las piedras vomitando mi alma. El horror me golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Qué había hecho? Había salvado a mi hija, sí, pero ¿a qué costo? La montaña había tomado el amor de Elena como moneda. Yo solo fui el cebo. Bajé del cerro al amanecer, con la ropa rasgada y el corazón hecho cenizas. Nunca pude contar la verdad. ¿Quién me creería? ¿Que la montaña se había cobrado a mi esposa, arrebatándomela de las manos para saldar mi deuda de dinero? Le dije a la policía que Elena se había ido, que me había abandonado. Inventé una historia de amantes, de que se había llevado sus cosas, cosas que yo mismo había tirado para fingir la huida. Me interrogaron, pero nunca me encontraron culpable de nada. Al fin y al cabo, yo tenía dinero, una vida estable. ¿Por qué iba a deshacerme de ella? Sofía creció sana, feliz, en la comodidad que su madre pagó con su vida. Ella me pregunta por su mamá y yo le digo que se fue de viaje, que la amaba mucho. Pero yo sé la verdad. Vivo en el lujo, sí, pero soy un hombre vacío. Cada billete, cada comida, cada respiro de mi hija sana, me recuerda que están manchados con la sangre y el alma de Elena. Y el chiquihuite, mis amigos, sigue ahí, vigilando. A veces por las noches, cuando el viento sopla fuerte, juro escuchar un murmullo que sube de la ladera, un susurro que me repite sin cesar. La montaña siempre cobra lo que se le debe. Así que, si algún día la desesperación los lleva al límite, y alguien les habla de un reclinatorio en lo alto de un cerro, recuerden mi historia. Piensen 2 veces antes de pedirle un favor a algo que no tiene corazón, porque el precio no es dinero, el precio es lo que más amas. Y tú mismo serás el encargado de entregarlo. Y no hay infierno más grande que ese, jamás. Miren, yo les voy a contar algo que me pasó hace poco, algo que no le he contado a casi nadie porque, seamos honestos, suena a locura. Pero la verdad es que desde ese día, yo veo las sombras de la ciudad de otra forma, como si supiera que hay algo debajo del asfalto, algo que nos está comiendo por dentro. Yo soy Leo. Me dedico al urbex, a explorar lugares abandonados, no por vandalismo, sino por la historia. Por la adrenalina de ver lo que el tiempo y el olvido se han tragado. Mi compañera de siempre es Elena, la de la cámara, y el joven Ricardo, que es un genio encontrando coordenadas raras en mapas viejos. Esta historia empieza con La Hilandera Vieja. Ustedes la conocen, esa mole de ladrillo rojizo que está a las afueras, la que cerraron hace casi 30 años cuando la industria textil se fue a pique. Dicen que ahí trabajaba medio barrio, que fue el corazón de la zona hasta que, de un día para otro, se apagó.
El lugar era un clásico. Ruina total, los techos colapsados, el aire denso y pegajoso por la humedad, y ese olor a metal oxidado, a rata muerta y a moho viejo. Entramos por un boquete en la pared trasera, una noche sin luna. Ricardo iba adelante con la linterna, y Elena, como siempre, lista para documentar la decadencia. Las primeras horas fueron lo de siempre: telarañas, maquinaria cubierta de polvo como fantasmas metálicos, y el silencio, un silencio tan profundo que te hacía doler los oídos. Pasamos por la sala de calderas. Estaba muerta, fría, los hornos llenos de óxido. Pero mientras avanzábamos hacia el sector de los telares, algo cambió. Ricardo se detuvo de golpe. «Leo, ¿escuchas eso?». Yo agudicé el oído. Al principio pensé que era el viento silbando por las ventanas rotas, pero no, era un sonido rítmico. Un clac, clac, clac constante, bajo, como un corazón latiendo muy despacio, o como si alguien estuviera tejiendo. Y luego, el olor, ya no era óxido, era aceite de máquina fresco y ese olor dulce, casi a lavanda, que tiene el algodón recién procesado. Nos miramos, confundidos. En una fábrica cerrada por 3 décadas, no debería haber nada funcionando. Seguimos el sonido. Nos llevó a una sección que no aparecía en los planos que Ricardo había conseguido. Una puerta de acero, moderna, que parecía fuera de lugar, sin un solo rastro de óxido. Estaba cerrada con un candado enorme, pero no era viejo. La cadena brillaba bajo la luz de nuestras linternas. Elena sacó la ganzúa, pero yo le hice señas. «No, esto es muy raro. Si alguien está aquí, no queremos que nos oiga». Ricardo, con sus herramientas de precisión, se encargó del candado. Hizo un trabajo limpio. Cuando la puerta cedió, la empujamos con cuidado. Lo que vimos nos dejó helados. Era como entrar en otra dimensión. Afuera, la fábrica era un cementerio. Aquí dentro, era una sala de exposición. El aire acondicionado funcionaba, la temperatura era perfecta, los pisos de baldosas blancas estaban inmaculados, sin una mota de polvo. Y las máquinas, Dios mío, las máquinas, eran telares industriales gigantescos, 12 de ellos, todos alineados y perfectos, y todos estaban funcionando. No había un solo cable conectado a la pared, no había un generador visible, sin electricidad, sin operarios, sin supervisión humana, pero las poleas giraban con una precisión silenciosa y las lanzaderas volaban de un lado a otro. El ritmo era hipnótico. El clac, clac, clac que habíamos oído ahora era una orquesta mecánica de trabajo constante. Elena se llevó la cámara a los ojos, pero la bajó enseguida. Estaba demasiado conmocionada para disparar. «¿Qué clase de broma es esta, Leo? ¿Instalaron esto hace poco?», susurró ella, su voz temblando. Yo me acerqué a la maquinaria más cercana. El metal estaba frío. No vibraba con la potencia de un motor, sino con una energía diferente, orgánica, como la tensión de un músculo. Y el hilo. Todo el hilo que se usaba en esta sección era del mismo color, un gris pálido, casi blanco, pero con una sombra de ceniza que lo hacía ver triste. Me acerqué al primer telar, donde la tela ya estaba enrollada en un carrete. Era un tejido pesado, denso, y el patrón que emergía era lo más extraño que yo había visto en mi vida. No eran rayas, ni cuadros, ni figuras geométricas. Era algo figurativo, pero tan detallado que al principio no lo entendí. Parecía un paisaje borroso. Me arrodillé, tomé la linterna y la pegué al tejido. Y entonces me di cuenta, no era un paisaje. Eran rostros. Rostros humanos. Tejidos con una perfección aterradora en ese hilo gris. Eran caras de angustia, de súplica, con los ojos bien abiertos y la boca ligeramente abierta, como si estuvieran gritando en silencio. Ricardo se acercó al siguiente telar. «Miren esto, Leo, aquí también». En cada máquina, el patrón que surgía era diferente, pero el tema era el mismo: retratos de dolor. Yo sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No era solo el hecho de que había caras tejidas por máquinas autónomas. Era que esas caras me sonaban. Toda la vida he vivido en esta ciudad. Uno conoce las historias, los murales de gente que falta, las pegatinas en los postes. Me concentré en un rostro.
El que estaba a punto de completarse en el telar número 5. Era el rostro de un hombre mayor, con bigote y una cicatriz sobre la ceja izquierda. De repente, mi mente hizo clic. Don Javier, dije en un susurro, sintiendo que el estómago se me encogía. ¿Se acuerdan de don Javier? El vecino de mi abuela. Desapareció hace 10 años, cuando iba camino al mercado. Elena se acercó, palideciendo bajo la luz de la linterna. Ella también lo reconoció. Don Javier, y en el telar de al lado, la cara de una muchacha joven, con el pelo recogido en una trenza. Ella había desaparecido de la universidad hace 5 años. La foto de su ficha estaba en todos los noticieros por meses. Esta fábrica estaba tejiendo a la gente que la ciudad había olvidado. El aire en la habitación se hizo pesado, no por la humedad, sino por una opresión emocional. Era como si el dolor de todas esas ausencias se hubiera condensado en el ambiente. Ricardo, que es el más joven y el más sensible a estas cosas, se puso la mano en la nuca. Leo, la vibración, siento frío, pero me arde la piel. Yo entendí lo que estaba pasando, o al menos, empecé a entender la lógica perversa de ese lugar. Las máquinas no funcionaban con electricidad, funcionaban con otra cosa. Miren, en Latinoamérica, cuando alguien desaparece, el dolor no se va, se queda flotando en el aire, en las casas vacías, en el silencio de los parques. Es una energía oscura, el vacío del olvido, la angustia de no saber si están vivos o muertos. Y esta fábrica, la hilandera vieja, había encontrado la forma de cosechar esa energía. Las máquinas eran perfectas porque eran alimentadas por una fuente inagotable, la pena de una ciudad que ha normalizado la pérdida. Me acerqué al carrete de hilo. No había bobinas gigantes que lo alimentaran. El hilo parecía surgir de la base de la máquina, como si se estuviera creando en el momento. Y ese hilo gris no era algodón. Se sentía frío, áspero, casi como ceniza prensada. De repente, el ritmo del clac, clac, clac se aceleró. Las lanzaderas, que antes se movían con una calma metódica, ahora volaban. El sonido se hizo más fuerte, más imperativo. Los rostros en el telar se estaban completando a una velocidad alarmante. Sentí una presión en el pecho, como si la sala estuviera succionando mi propio aliento, mi propia tristeza acumulada por años. Elena dio un grito ahogado. Estaba mirando el suelo de baldosas inmaculadas, justo en la mitad de la sala. Tenía una mancha que no estaba allí antes. Era una mancha de humedad oscura que se expandía lentamente. Y de la mancha, o más bien, de la energía que emanaba de ella, un hilo gris, fino como un cabello, se estaba elevando y dirigiendo directamente a la máquina más cercana. Era como ver a la fábrica alimentarse en tiempo real. ¡Nos está notando!, grité. Estamos interfiriendo con su materia prima. La fábrica nos había identificado como fuentes de dolor y miedo, como nuevos hilos potenciales. El aire se llenó de un zumbido bajo, el coro de los susurros. No eran voces claras, sino la resonancia de 1000 gritos silenciados, atrapados en la fibra gris. Podía sentir la desesperación de don Javier, la tristeza de la muchacha universitaria. La fábrica no solo tejía sus rostros, tejía su agonía. Ricardo retrocedió, tropezando con una mesa de trabajo. Vámonos, Leo. Esto no es un lugar abandonado, es un organismo. El telar número 1, el más cercano a nosotros, empezó a vibrar de forma violenta. El patrón en la tela se distorsionó por un momento, como si la máquina estuviera tosiendo. Y luego, el rostro que estaba tejiendo se detuvo. Y en su lugar, la lanzadera comenzó a dibujar una forma nueva, más borrosa, pero que se parecía inquietantemente a la forma de una persona de pie, mirando. Nos estaba dibujando a nosotros. La máquina no quería solo el dolor de los desaparecidos, quería el miedo fresco, la materia prima del terror que sentíamos en ese momento. No lo dudamos ni un segundo más. El instinto de supervivencia nos gritó que corriéramos. Salimos disparados de esa sala inmaculada, cerrando la puerta con estrépito y volviendo a poner el candado, sabiendo que era inútil, pero por la necesidad de poner una barrera.
Regresar por el laberinto de óxido y polvo fue aterrador. Cada sombra, cada eco. Me parecía el clac, clac, clac acelerado de los telares que nos perseguían. Cuando por fin salimos por el boquete, arrastrándonos bajo la luna, nos tiramos al pasto húmedo, jadeando, cubiertos de sudor frío. Nos quedamos ahí, en el silencio relativo de la noche, hasta que el sol empezó a asomar. Elena miró su cámara. La pantalla estaba en negro. No tengo nada, Leo. Las baterías están llenas. Pero no grabó ni una sola foto de esa sala. La fábrica no solo tejía el olvido, sino que se aseguraba de que su trabajo fuera olvidado. Ricardo estaba pálido, temblando. Tenemos que contarlo, Leo. La gente tiene que saber lo que está pasando ahí. Pero yo sabía que era inútil. ¿Quién nos iba a creer? ¿Que una fábrica muerta se alimenta del dolor colectivo para tejer los retratos de los que se fueron? Además, había una parte de mí que temía que si hablábamos demasiado, si llamábamos la atención sobre la hilandera vieja, la fábrica simplemente cambiaría su foco. Y quizás la próxima tela tejida con hilo gris sería el rostro de Leo, o de Elena, o de Ricardo. Desde esa noche, no hemos vuelto a hacer urbex. Elena vendió su cámara, y Ricardo se fue a estudiar a otra ciudad. Yo me quedé aquí, y a veces cuando estoy solo en la noche, oigo el clac, 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 muy bajo, como si viniera de las profundidades de la tierra. No es el sonido de un motor, ni de la electricidad. Es el sonido del trabajo constante, del dolor que se procesa. Miren a su alrededor cuando caminen por la calle. Miren las caras de la gente. El cansancio, la pena, el vacío. Esa es la materia prima. Y yo sé que, en las afueras de la ciudad, en esa mole de ladrillo, la fábrica de los susurros sigue tejiendo. Y lo que me aterra de verdad, lo que me quita el sueño, es pensar, ¿cuándo se llenará el último carrete? ¿Y qué pasará cuando ya no quede espacio para más rostros en el olvido? ¿A quién buscará la fábrica para seguir alimentándose? Nosotros ya le dimos una muestra de nuestro miedo, y yo sé que nos está esperando.